Muy buenos días con todos. Estamos en la clase número 21 de inglés para los estudiantes de quinto de básica. Vamos a empezar. No sin antes recordarles que este icono nos indica cuándo debemos pasar el contenido a nuestro portafolio. Bien, el día de hoy damos inicio de manera formal al segundo parcial del segundo quimestre. Así que por favor, hacer la división correspondiente en cada uno de sus portafolios. El tema de hoy son adjetivos comparativos. Nosotros en lengua o en español usamos adjetivos comparativos, ¿verdad? Su nombre lo indica. Se utilizan para comparar dos objetos, dos cosas, dos personas y poder señalar pues las características de cada una, ¿verdad? En inglés, los adjetivos comparativos sirven para lo mismo. Solamente se utilizan para comparar dos cosas, solamente dos, no tres, no cuatro, no cinco, dos nada más, ¿sí? Entre una cosa y otra, ahí podemos usar los adjetivos comparativos. Ahora, hay dos formas de formar o de hacer los adjetivos comparativos. Las dos formas son las siguientes. Si son adjetivos cortos, por lo general la regla es que se agrega la terminación ER al adjetivo. ¿Sí? Adjetivos cortos, se agrega la terminación ER al adjetivo. Los adjetivos largos, en cambio, se utiliza una palabra adicional que va antes del adjetivo. Y esta palabra es more. Adjetivos cortos, recuerden, se agrega la terminación ER y adjetivos largos se agrega antes del adjetivo la palabra more. Vamos a ver cada uno de los casos. Empezando por los adjetivos cortos. ¿Cuáles son las reglas para los adjetivos cortos? Bueno, la principal es la que mencioné al principio, que se agrega la terminación ER. Ahora, si el adjetivo ya termina en una letra E, ¿qué hago? Pues se añade solamente la R, porque ya la E ya está puesta, ¿sí? Si termina en E, solamente la R. Si el adjetivo termina en esta combinación, y escuche bien, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, ¿qué pasa? Se repite o se dobla la última consonante y luego se agrega ER. Repito, si el adjetivo termina en esta combinación consonante, vocal, consonante, la última consonante se repite y luego se agrega ER. ¿Ya? Siguiente regla. Si el adjetivo termina en Y, esta Y se cambia por una I y luego se agrega la terminación ER. ¿Sí? Vamos a ver esto con ejemplos. Tenemos aquí esta pequeña tabla. Bien, vamos a ver. La regla general es agregar ER, ¿verdad? Tenemos aquí los ejemplos. El adjetivo old, el adjetivo fast. ¿Cuál sería su comparativo? Older, observen que se agrega ER, y faster, se agrega ER. Viene la segunda regla, cuando el adjetivo termina en E, como por ejemplo late. ¿Cómo se forma el comparativo? Solamente se agrega la R al final, es decir, later. Siguiente regla, cuando el adjetivo termina en la combinación consonante, vocal, consonante, como por ejemplo big, y ya sé que big es un adjetivo corto, son tres letras, tres letras, perdón, nada más, pero cumple con la característica. La B es una consonante, la I es una vocal y la G es una consonante. Se cumple la regla, por lo tanto, se repite la última consonante que es G y luego se agrega ER. Es decir, el comparativo de big es bigger. Y finalmente la última regla, que son los adjetivos terminados en Y, como happy, como easy. ¿Cómo se forma su comparativo? Reemplazo esa Y por una I y luego agrego la terminación ER. Happier, easier. Hasta ahí, todo correcto. Repasemos. La regla general para adjetivos cortos, para formar comparativos de adjetivos cortos, es agregar la terminación ER. La segunda, si el adjetivo ya termina en la letra E, se agrega nada más la R al final.
Si el adjetivo termina en la combinación consonante, vocal, consonante, se dobla o se repite la última consonante y luego se agrega ER. Y por último, si el adjetivo termina en Y, se cambia esa Y por una I y luego se agrega ER. Hasta ahí terminamos lo que son los adjetivos cortos. Ahora vamos con los adjetivos largos, que estos son más sencillos. ¿Por qué? Porque la principal regla solamente se trata de agregar la palabra more. Y esta palabra ya no va al final, sino que va antes del adjetivo. Ahora, ¿cuándo se utiliza? Normalmente si los adjetivos no terminan en Y, se utiliza aquí. Porque ¿qué pasa si termina en Y? Aplica la regla que vimos anteriormente. Cambiamos la Y por una I y agregamos ER. Si no termina en Y, aplica la regla de los adjetivos largos. Y se aplica a todos los adjetivos que tengan de 3 sílabas en adelante. Tenemos aquí los ejemplos. Por ejemplo, la primera palabra, distant. ¿Cuál es su comparativo? Pues se agregó la palabra more antes del adjetivo. Es decir, more distant. ¿Cuál sería la segunda regla? Adjetivos que no terminan en Y, como modern, como present. ¿Cuál es su comparativo? More modern, more pleasant. Y la última regla para los adjetivos largos es que todos los adjetivos que tengan de 3 sílabas en adelante, pues utilizan la palabra more, como expensive, como intellectual. More expensive, more expensive, more intellectual. Ahora, como todo caso, pues suelen haber algunas excepciones, especialmente en adjetivos irregulares, como los que vemos aquí en pantalla. El adjetivo good es irregular. ¿Por qué? Porque su comparativo no aplica la regla de agregarle la R, sino que es una palabra diferente. El comparativo de good es better. ¿Sí? El adjetivo well, cuando se refiere al estado de salud, o sea, cuando te sientes bien en estado de salud, también su comparativo es better. El adjetivo bad, su comparativo es worse. Y el adjetivo far, su comparativo es farther o further. ¿Sí? Estos adjetivos, estos de aquí, good, well, bad y far, son adjetivos irregulares. Aquí no aplica ninguna de las reglas, sino que tienen que aprender cómo se forma el comparativo de memoria, porque aquí pues son irregulares, no aplican las reglas que vimos anteriormente. Ahora, ya aprendimos cómo se hace, cómo se forman los adjetivos comparativos, tanto los cortos como los largos. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utilizan estos adjetivos. Lo primero que deben recordar es, como lo dije al principio, que los adjetivos comparativos se utilizan nada más para comparar, valga la redundancia, dos objetos o dos personas. Solamente dos. Si hay tres, si hay más de tres o más de dos inclusive, no se utilizan adjetivos comparativos. Solamente entre dos. ¿Sí? Solamente dos. Ahora, normalmente, luego de poner el adjetivo comparativo, se utiliza, digamos, una especie de palabra adicional, la cual es than, T-H-A-E, than. Aquí vemos algunos ejemplos. Dice aquí, John is 1 meter 80. He is tall, but Chris is 1 meter 85. He is taller than John. Aquí está el adjetivo comparativo. He is, o sea, Chris, taller, más alto. Eso es un adjetivo comparativo. Taller, más alto. Porque tall es alto. Y si estoy hablando de comparativo, taller, más alto. ¿Más alto que quién? Más alto que John. Por eso aquí dice, he is taller than John. Él es más alto que John. Siguiente oración. Dice, America is big, but Russia is bigger. Observen esta oración aquí. Aquí no estoy utilizando el than, porque la estructura de la oración es un poco diferente a la anterior. Aquí estoy diciendo que Estados Unidos, porque aquí dice América, pero se refiere básicamente a Estados Unidos, es grande, pero Rusia
es más grande en territorio, ¿no? Siguiente oración. I want to have a more powerful computer. I want to have a more powerful computer. Aquí ya estamos hablando de adjetivos largos, porque estoy utilizando la palabra more. Y en este caso tampoco estoy utilizando el than, porque simplemente estoy diciendo que quiero una computadora más potente. Más potente. No estoy diciendo más potente que otra, no. Más potente, nada más. Y la última, que en este caso es una pregunta, nos dice, ¿Is French more difficult than English? ¿Es el francés más difícil que el inglés? Es una pregunta. Aquí sí estoy comparando dos cosas. Por lo tanto, than aplica en esta oración. Ahora, tenemos aquí otro ejemplo. En este caso estamos hablando de planetas. La Tierra, que es Earth, y luego Marte, Mars. Vamos a comparar. ¿Qué vamos a comparar? Aquí están los aspectos que están comparando en este ejemplo. El diámetro en kilómetros, la distancia al Sol en millones de kilómetros, la duración del día en horas, la cantidad de lunas y la superficie, perdón, la temperatura de la superficie en grados Celsius o grados centígrados. Tenemos aquí, la Tierra tiene 12.760 kilómetros de diámetro y Marte tiene 6.790 kilómetros de diámetro. Entonces, aquí hace la comparación. Mars is smaller than Earth. Marte es más pequeña que la Tierra. Small es pequeño. Recuerden que smaller, su adjetivo comparativo, significa más pequeño. La distancia al Sol en millones de kilómetros. La Tierra está a 150 millones de kilómetros. Marte está a 228 millones de kilómetros. Por lo tanto, la oración dice, Mars is more distant from the sun. Marte está más distante desde el Sol. Duración del día. En la Tierra son 24 horas. En Marte son 25 horas. La oración dice, a day on Mars is slightly longer than a day on Earth. Un día en Marte es ligeramente más largo, longer, más largo, que un día en la Tierra. Tenemos la cantidad de lunas. La Tierra solamente tiene una. Marte tiene dos. La oración comparativa dice, Mars has more moons than Earth. Marte tiene más lunas que la Tierra. En este caso observen que solamente está la palabra more, pero no está un adjetivo. ¿Por qué? Porque el more se utiliza como un comparativo, en este caso del sustantivo que es moons. More moons. Y la última, en el caso de las temperaturas de la superficie, la Tierra tiene una temperatura de 22 grados en promedio y Marte tiene una temperatura de menos 23 grados. Por lo tanto, dice aquí, Mars is colder than Earth. Marte es más fría que la Tierra. ¿Sí? Ese es el uso de los adjetivos comparativos. Hacer comparaciones, hacer distinciones entre las características de una u otra cosa. Ahora, su deber consiste en lo siguiente. Van a tener que completar estas oraciones en básicamente utilizando adjetivos comparativos cortos, como dice aquí, short comparative adjective. ¿Cuál es el adjetivo? El que está entre paréntesis. Este es el adjetivo. ¿Sí? Tienen que hacerlo así. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que tienen ustedes, el adjetivo es tall. Ya vimos que tall es alto, ¿verdad? La oración dice, John is taller than Bob. John es más alto que Bob. Aquí tenemos otras oraciones donde falta el adjetivo. Dice aquí, the hotel is my house. ¿Cuál es el adjetivo? Big. Entonces, ¿cómo iría, por ejemplo, esta oración? Iría, the hotel is bigger than my house. El hotel es más grande que mi casa. ¿Se entiende? Y así van a ser las otras oraciones, ¿no? Aquí están los adjetivos entre paréntesis.
La segunda parte de su deber es lo mismo básicamente, pero con adjetivos largos. Aquí es mucho más sencillo. Recuerden que solamente se agrega la palabra more antes del adjetivo. El ejemplo dice, el adjetivo es interesting. La oración, Charles is more interesting than Peter. More interesting than. Entonces, ustedes siguen esa estructura. More, el adjetivo, y luego than. More, adjetivo, than. Por ejemplo, en la segunda oración, your car is mine. ¿Cuál es el adjetivo? Expensive, costoso. Entonces, ¿cómo sería aquí? Your car is more expensive than mine. Tu auto o tu coche es más costoso que el mío. Your car is more expensive than mine. ¿Sí? Y así se hacen todas las oraciones. Recuerden que aquí son adjetivos largos y aquí va la palabra more. Con esto termina lo que es la clase de hoy. Recuerden que este deber tienen que hacerlo y archivarlo en su portafolio. Y nos veremos ya en una nueva ocasión con un nuevo tema de esta asignatura.